¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Conociendo a Jesús desde los ojos de Marcos. Es decir, vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, vamos a llevarlo un poquito a profundidad. La idea es tener unos estudios de más o menos aproximadamente 30 minutos y que podamos ir no solamente estudiando, sino dejando que Dios vaya hablando en nuestras vidas. Déjame explicarte rápidamente los evangelios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cuatro evangelios en los cuales son enfoques diferentes pero con un mismo propósito. Y el único propósito es decir que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el enviado por Dios y Él es el Salvador del mundo. Y explican cómo vivió su vida, las enseñanzas que dio y también nos enseñan que vivió una vida sin pecado y nos enseñan que Él murió por nuestros pecados y que resucitó y que empezó a establecer su iglesia. ¿Ok? Pues bueno, ¿por qué vamos a empezar por el libro de Marcos? Sencillamente por la siguiente razón. El Evangelio de Mateo está enfocado más a los judíos, es decir, aquellas personas que conocían un poco o que conocían más lo que es la Biblia antigua o lo que es la Biblia de los judíos, más por decirlo de otra manera, el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y también todos los libros que ellos ponen como históricos, y también de salmos y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, como Mateo va más dirigido, por eso vas a encontrar mucho en Mateo, como dijo el profeta, o para que se cumpliera la escritura y tal, va dirigido hacia los judíos. Ese es el enfoque que tiene de mostrar a los judíos que Jesús es el Señor. Marcos, que es el libro que vamos a estudiar, va dirigido a los gentiles, es decir, a las personas que no conocían a Dios, que no tenían la Torá y que son aquellos como tú y como yo. ¿Ok? Por eso el libro de Marcos es el evangelio más pequeño de todo y es un libro de acción. Pa. O sea, acciona. Jesús hizo esto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y casi todas las partes de Marcos son un poco menos extensas, sin tanto detalle que los otros evangelios, porque Marcos está enfocado en demostrarle a los judíos, perdón, a los gentiles, que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, que aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Ok? El libro de Lucas, perdón, está más enfocado a llevarlo todo en orden cronológico. Es decir, Lucas se dio la tarea de investigar este, cómo sucedieron los hechos y con lujo de detalle. Y Lucas va un poquito más enfocado a esa parte. El Evangelio de Juan, como el Evangelio de Juan es un evangelio más, digámoslo, un 80% que que tiene cosas que los demás evangelios no tienen. Es decir, el 20% del evangelio de Juan es muy parecido a los otros evangelios, el otro 80% no. ¿Por qué razón? Porque Juan fue el último evangelio en escribirse y Juan ya sabía los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces él no trató de escribir lo mismo que ellos escribieron, sino solamente de llenar algunos espacios en blancos, por así decirlo, y como él dice, con la finalidad de que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y termina una conclusión tan bonita diciendo, si nosotros hubiéramos escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo las bibliotecas para guardar los libros. Pero hemos escrito estas cosas para que creáis en Jesucristo. Entonces, por eso vamos a empezar por el libro de Marcos, porque el libro de Marcos es un libro corto, es el evangelio más corto y es un libro de mucha acción. Después vamos a estudiar el libro de Mateo, y por último, el libro de Juan. El libro de Lucas no lo vamos a estudiar por el simple hecho que Mateo y Marcos van a cubrir muchas partes. Pero bueno, entonces vamos a estudiar el libro de Marcos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, que nos reveles, que nos enseñes lo que nos quieras mostrar en tu palabra. Espíritu Santo, aquí estamos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Empezando luego Marco deja bien claro que dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Menciona que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, él está diciendo a los no creyentes en aquel entonces o a los gentiles que Jesús está dejando claro en un principio que Jesús es el Hijo
de Dios. No está dando tema a ninguna otra apertura, ninguna perspicacia por ahí. Él está diciendo claramente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para empezar, los gentiles creían en muchos dioses, en el dios Júpiter, en el dios Zeus, en todos esos dioses que menciona la Biblia también, en el dios Baal, y etcétera, etcétera. Pero aquí está diciendo Jesucristo, el Hijo de Dios. No está diciendo de un Dios. Él está diciendo de Dios. Está dejando claro la postura desde un inicio que Jesús es el Hijo del único gran Dios. Versículo 2, como está escrito en Isaías, y él está haciendo, creo que Marcos hace muy pocas referencias hacia los profetas. ¿Por qué? Porque recuerden que Marcos no va dirigido a los judíos que sabían la Biblia o que conocían el Torah, sino él va enfocado a los que no conocían la Biblia, el Torah. Entonces por eso hace alguna que otra referencia. Él está diciendo, mi punto de partida es que Jesús es Dios, pero no te lo estoy diciendo al aire, sino que hay unas bases y te estoy dando a conocer esta base, y esta base es el profeta Isaías. He aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aunque Marcos no está agarrando una referencia de los 5 primeros libros de la Torá, sino que está agarrando una profecía de Isaías, los judíos tienen muy en claro que Isaías era un profeta de Dios y tienen su validez en esas profecías también. ¿Ok? Entonces, aunque Isaías no es parte de los 5 libros del Pentateuco, pero es parte de la cultura judía y de las profecías que los judíos mismos esperan del Mesías. ¿Ok? Aquí está dejando Marcos bien claro que Jesucristo es lo que el profeta Isaías dijo. Y aquí yo mando un mensajero delante de ti, el cual preparará camino faz, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está hablando de Juan el Bautista, está diciendo que Juan el Bautista iba a venir antes que Jesucristo para preparar el camino. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es bien importante entender lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Primero, él estaba viniendo por delante diciéndole a la gente que Jesús iba a venir, el Cristo, pero que estuvieran ustedes preparados para recibir el Mesías. Y la mejor manera de estar preparado es decirle, Señor, te abro las puertas de mi corazón, estoy arrepentido de mi vida, te necesito, Señor. Yo sé que tengo pecados, tengo un estilo de vida que no te agrada y quiero cambiar eso en base a ti. Bueno, esto es algo que hoy no se predica. El bautismo para arrepentimiento de pecados. Hoy en día en una iglesia, tú vas a una iglesia y dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y la mayoría de las personas levantan sus manos y dicen, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces se acercan y les dicen una oración de fe. Entonces vamos a orar, y ahí empiezan a orar, ¿verdad? La oración de salvación que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Porque piensan que bien intencionados, pero no bíblicamente bien estructurados, porque piensan que la salvación de Dios es algo tan simple como solamente abrir tu boca y decir, me arrepiento de mis pecados. Cuando a lo mejor tu corazón no está de acuerdo con eso y no te has arrepentido de tus pecados. Tú me vas a decir, pero, pastor, pero la Biblia dice en Romanos 10 que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso es correcto. Pero te recuerdo que Romanos capítulo 10, versículo 10 en adelante tiene esas dos cláusulas, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Hoy en día la mayoría de las iglesias no hablan tanto de Jesucristo. Hoy en día la mayoría es, tienes un problema, Dios te puede sacar de las adicciones, Dios te puede restaurar tu matrimonio, Dios puede cambiar esto, tienes un problema financiero, ven y pasa, y aquello y el otro, pero recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes un vacío, ven y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Te das cuenta que no estamos predicando de Jesucristo? Estamos hablando de solucionar un problema para las personas, y de ahí que hagan una oración mágica para que Dios ya automáticamente están en su reino. Pues no es así. La Biblia dice
que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Es decir, se necesita la parte de confesar con tu boca públicamente, pero se necesita el creer en tu corazón, el arrepentimiento. Tú no puedes creer en Jesús si no conoces su obra redentora. Tú no puedes decir yo creo en Jesús y quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador. No puedes decirlo si no estás arrepentido de corazón, si no estás arrepentido de tu adulterio, de tu fornicación, de tus adicciones. No estoy diciendo que no quieras cambiar, sino que estés arrepentido. Arrepentido significa cambiar completa mi elección. Si antes yo iba para acá, entonces ahora tengo que ir para el otro lado. Eso significa arrepentido. Pero no solamente porque quiero ser mejor persona, sino que estoy arrepentido porque sé que eso le duele a Dios. No porque quiero recuperar a mi familia o por esto, sino porque estoy arrepentido porque estoy conociendo a Dios, amo a Dios y sé que no le agrada a Dios ese estilo de vida. ¿Te das cuenta hoy por qué hoy día en la iglesia tenemos tantas personas que se dicen ser cristianas pero en realidad no son cristianos? Porque no se han arrepentido, porque hoy en día no predican el arrepentimiento. Es imposible que una persona que se diga ser cristiano siga practicando, una persona que siga ser cristiano por un año, por meses o un año, es imposible que sea un verdadero cristiano sin practicar lo que la palabra de Dios demanda o sin abandonar su pecado. El arrepentimiento nos llama a abandonar nuestro pecado por más que nos guste ese pecado y nos manda a vivir una vida nueva, diferente. No una vida en donde nosotros vivamos para Cristo, sino donde muramos para Cristo y dejemos vivir a Cristo en nosotros. Ese es el secreto. Yo no vivo mi vida tratando de vivir la vida de Cristo. Yo vivo, yo muero mi vida dejando que Cristo viva en mí. Porque estoy arrepentido de mis actos pasados. Ahora te das cuenta, Juan el Bautista venía diciendo lo mismo en el versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Hoy es necesario que las iglesias prediquen el bautismo de arrepentimiento. Hoy es necesario que tú y yo empecemos a hablar a las personas que sí es verdaderamente que Jesús te quiere salvar, pero también es necesario un arrepentimiento genuino en su corazón. Y dice la Biblia en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es necesario que tú vengas a Dios confesando tus pecados, no una persona, sino diciéndole a Dios, Señor, yo he hecho esto y me he dado cuenta que está mal y quiero cambiar mi estilo de vida para ti, quiero vivir para ti, perdóname. Y es ahí, si tú estás arrepentido corazón y confesaste tu pecado, es ahí donde Dios te toma y has nacido de nuevo. Y eres un cristiano verdadero. Versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, lo que Juan el Bautista vino a hacer es abrir el camino para decirles, viene el Mesías, prepárense. Lo mismo que hoy en día, si tú quieres recibir a Jesús o una persona quiere recibir a Cristo Jesús, tú tienes que enseñarle a preparar el camino. Y preparar el camino es hablarle de Jesucristo. Enseñarle no solamente que Dios quiere restaurar su vida y que Dios puede cambiar cualquier situación, sino enseñarle que Él es un Dios santo. Y que Él cambiará su vida y lo llenará de su Espíritu Santo si la persona verdaderamente se arrepiente. Tú y yo tenemos que ser como Juan el Bautista hoy en día. No importa que nos decapiten la cabeza por llevar a Cristo Jesús a las personas y decirles preparen el camino, porque Jesús, no porque Jesús va a venir por primera vez, sino porque Jesús viene por segunda vez a recoger a su pueblo. Amén. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la Trinidad, Jesucristo en persona, el Espíritu Santo como paloma y la voz del Padre. Primero, mucha gente dice, oye, el Espíritu Santo es una paloma. Yo les digo, el Espíritu Santo no es una paloma.
el Espíritu Santo se manifestó como una paloma, pero no es una paloma. Eso quiere decir que para que nosotros pudiéramos entender que estaba el Espíritu Santo presente, lo vimos a través de una paloma, o lo narra Marcos a través de una paloma, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo podemos ver al Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, eso lo dice 1 Corintios capítulo 12, las manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, tú puedes ver al Espíritu Santo, me refiero a la manifestación del Espíritu Santo. Tú puedes ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, tú puedes ver toda esa parte, cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de los dones espirituales que Él reparte a las personas. Luego lees el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo siempre se manifiesta, nada más para hacernos visible que el Espíritu Santo está la Trinidad completa. Bueno, aquí se manifestó en forma de paloma. Dice en versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma, como paloma. Tal vez no menciona que era una paloma, tal vez menciona que era tipo una imagen como paloma, o tal vez menciona que pudo haber subido una luz como paloma. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es discutir si el Espíritu Santo era una paloma en verdad, o era como una paloma física, o era como nomás como una imagen de una paloma, o era nomás la luz que hizo reflejar una paloma. Lo importante es entender que el Espíritu Santo estaba dando testimonio ahí, que estaba sobre la vida de Jesús y que lo iba a guiar a vivir la vida que Dios demanda. Déjame decirte una cosa, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, pero Jesús se despojó de su divinidad para venir a la tierra. Es decir, Jesús no sanó a ninguna persona porque Él fuera Dios. Jesús no resucitó a ninguna persona porque Él fuera Dios. Al contrario, cuando resucitó a Lázaro dijo, Padre, tú siempre me escuchas. La Biblia nos enseña en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesucristo, quien anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y estuvo en Jesús para hacer los milagros que Él hizo. Es decir, tú y yo podemos hacer las mismas obras de Jesús porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Ok? Y luego el versículo 11 dice, y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Te fijaste en la Trinidad completa? Jesucristo bautizándose, un símbolo de paloma, el Espíritu Santo como símbolo de paloma, y el Padre hablando y diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, están los mismos tres testimonios, nos enseña la Biblia. El Hijo, a quien estás confesando como Señor y Salvador. El Espíritu Santo, que viene a morar dentro de ti y sellarte para Dios. Y aunque tú no lo creas, hay una voz interna, que es la voz de Dios, que te llena de paz. Por eso cuando tú recibes verdaderamente a Cristo Jesús, las personas que han recibido a Cristo Jesús, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, no te acuerdas de esa vez, cómo te llenó de paz. Esa paz fue al recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, al Espíritu Santo venir sobre tu vida, pero también al oír la voz de Dios que dijo, tranquilo, ahora eres hijo mío. Y esa paz, yo te aseguro que si regresaras al momento en que dices tu vida a Cristo Jesús, yo te aseguro que te vas a dar cuenta que oíste esa voz que viene dentro de ti, te dice Dios, aquí estoy, hijo mío, bienvenido a casa. Amén. La Biblia nos enseña en el hijo pródigo que salió el padre a recibir al hijo, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo. Bueno, la tentación de Jesús en el versículo 12 y 13. Marcos habla de la tentación de Jesús muy rápido, por eso le recuerdo que Marcos es mucha acción. En el bautismo de Juan, él habló muy rápido, 3 versículos, cuando otros evangelios lo tocan un poco más largo. La tentación de Jesús normalmente son, el evangelio de Mateo son 11 versículos y el evangelio de Lucas son 13 versículos. Y el evangelio de Marcos que estamos estudiando solamente son 2 versículos, porque Marcos es muy rápido. Entonces vamos a leer, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y él estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
así de sencillo y rápido. Marcos nos narra la historia de la tentación de Jesús, cómo fue tentado. Pero después, cuando estudiemos el Evangelio de Mateo, vamos a entender más profundamente el tema de la tentación de Jesús. ¿Ok? Pero bueno, dice la Biblia, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Muchas personas en las iglesias predican un desierto que no es bíblico. Hay personas que predican en las iglesias, estás pasando por un desierto, y que esto que el otro. La gente piensa que el desierto tiene que ver con una enfermedad, un problema que te están afligiendo o algo. Y déjame decirte que eso no es la verdad. Hay 3 desiertos muy importantes en la Biblia que menciona. El primero es el desierto de Israel, de cuando el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Y ese no fue un desierto causado por algo que Dios quiso, sino más que nada por la incredulidad del pueblo de Dios. Y lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, lo puedes encontrar en el libro de Hebreos también, capítulo 3 por ahí. Bueno, ok. Entonces, ese es el primer desierto. El primer desierto es cuando tú no haces la voluntad de Dios y te encuentras en un desierto. El segundo desierto es el desierto que encontramos a Elías, cuando Elías salió corriendo porque la reina Acab lo quería matar, lo encontró Dios en el desierto. Bueno, ese desierto importante es cuando estamos tal vez un poco confundidos, aturdidos y deprimidos, y de repente viene la voz de Dios y nos levanta. Y el tercer desierto que encontramos es el desierto donde Jesucristo se mete en la presencia de Dios para buscar de Dios. Y ahí vino el diablo y vino a tentarlo para salirse de la presencia de Dios. La Biblia dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Tenga mucho cuidado de escuchar muchos pastores que dicen, estás pasando por un desierto y Dios lo sabe. Déjame decirte algo, el desierto no tiene nada que ver con una enfermedad, no tiene nada que ver con una situación difícil, el desierto no tiene nada que ver, y si estás pasando por una enfermedad o una situación difícil, tal vez es por tu incredulidad a la palabra de Dios, o que la incredulidad tiene que ver con no creer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. Es decir, tú puedes ser un cristiano devoto a la palabra de Dios, tú puedes ser un cristiano que camina conforme a los principios de Dios, pero simplemente cuando viene la hora de una situación difícil, no tengo fe para aplicar la palabra de Dios. Pasa el caso como Pedro, cuando Señor, si eres tú, di que salga de la barca y caminaré sobre el agua. Y Jesús le dijo, sal. Pedro salió, empezó a caminar, empezó a ver el viento y se dio cuenta que estaba peligroso y se empezó a hundir. Es lo mismo que dice Santiago. Si tienen falta de sabiduría, pídenle a Dios, a quien da abundantemente, pero pídale con fe, no dudando nada, porque el que duda no crea que vaya a recibir. Y es lo mismo que habla Marcos, capítulo 11, versículo 22 y 23, y en adelante, que dice, de cierto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estás en el desierto, cuando las personas, los pastores dicen que estás pasando por un desierto, no tiene nada que ver con eso. Lo primero es que tú estás ahí en el desierto por incredulidad, por no creer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. En lo segundo, que tal vez estás en un desierto, es porque tal vez estás en una situación en donde estás escuchando más al diablo que a Dios, como le pasó a Elías, y Elías se deprimió tanto, y estaba tan deprimido Elías que ya no escuchaba la voz de Dios y dijo, prefiero morirme. Pero después vino Dios y lo sacó de ese desierto. Y el tercer desierto es cuando estás buscando a Jesucristo o de Dios. Es decir, tú siempre que vas a buscar a Dios, siempre va a venir el diablo y te va a tentar a salirte. Lo que quiero que entiendas es que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo al desierto. El Espíritu Santo nos lleva a desiertos, pero no son los desiertos que los predicadores dicen, el desierto de la angustia y de la aflicción. No es. El desierto que Jesucristo pasó fue a buscar de Dios, para escuchar a Dios, porque iba a empezar su ministerio. Siempre que tú estés a punto de empezar algo, siempre que no sepas qué hacer, métete en un desierto, que más que llamarle desierto, te voy a decir lo siguiente: dile al Espíritu Santo, guíame a tener más tiempo de calidad contigo, méteme en tu presencia, ayúdame a estar encendiendo el fuego de Dios, porque necesito estar pegado a ti. Y siempre que vengas a buscar de Dios de esa manera, siempre va a venir Satanás, el tentador, para hacerte caer en tentación, para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Estás entendiendo ahora el desierto? El desierto verdadero es aquel que te metes en la presencia de Dios y le digas, Señor,
Por eso es un desierto, porque estoy solo, yo solamente con Dios, me voy a privar de muchas cosas y voy a buscar a Dios. Pero siempre que vas a buscar a Dios con esa intención y esa convicción, siempre va a venir el diablo a tratarte de desistir, porque él sabe la amenaza que te vas a convertir si tú o si tú obedeces a Dios para cumplir lo que él está hablando en tu vida. Versículo 13, estuvo ahí en el desierto 40 días. El número 40 nos habla de prueba. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 días estuvo Jesucristo en el desierto. Se me olvidó otro número de 40 que no recuerdo bien ahorita exactamente, pero al rato 40 días, el otro desierto, 40 días estuvo Elías en el desierto. Entonces, ¿te das cuenta? Por eso el número 40 habla de esos cuatro pueblos, esos tres desiertos que yo te hablo. El desierto 40 años que estuvo el pueblo de Israel por incredulidad. Elías que estuvo 40 días en el desierto por tristeza o depresión, por escuchar más al diablo. Y los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto para buscar a Dios. Y dice, y era tentado por Satanás. Déjame decirte, Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Cuando se refiere a la fiera, se refiere a los demonios, se refiere a todas esas cosas que están atacando tu mente. Acuérdate que Satanás obra en la mente. Y los ángeles le servían, pero también recuerda que hay una cantidad de ángeles a tu alrededor dispuestos a defenderte y a luchar. Versículo 14. Después que luego pueden encontrar la historia de creo que era Eliseo y su criado Gezi, o Elías y su criado, perdón, no recuerdo bien cuál era el dos, pero bueno, el caso de que era un profeta Elías o Eliseo, que va a buscarlo Naamán, que va a buscarlo Naamán, que están sitiados por el ejército sirio, y Dios le dice, ábrele los ojos a mi criado Gezi para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Y Dios le abre los ojos y se da cuenta que hay una cantidad de ángeles alrededor. Es lo mismo, cuando tú busques de Dios y te metes en el desierto, recuerda que hay ángeles de Dios al servicio tuyo para servirte. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Versículo 14, el Marcos dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo, una vez que salió del desierto, empezó a predicar. Por eso es bien importante que nosotros cuando estemos en el desierto, estemos en lo correcto que es el desierto, que es buscar de Dios. Y cuando tú busques de Dios y sales, ya sabes hacia dónde te diriges. Jesucristo se dirigió a predicar. Si tú todavía no sabes el propósito de Dios en tu vida, métete a solas en la presencia de Dios. Busca lo que Dios te está llamando a hacer. Después sal y predica. Jesucristo predicó el mismo arrepentimiento. Dijo, ya se cumplió, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que tenemos que estar predicando. Ya basta que las iglesias dejen de predicar de testimonios y cosas. Son bonitos los testimonios, sí, pero un testimonio jamás va a tener el poder de hablar que la persona se convierta de su mal camino y venga al buen camino en Cristo Jesús. Entonces, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Lo primero es arrepentíos. Jesucristo predicó el arrepiéntete para aquellas personas que dicen que Jesucristo nunca le dijo a la gente, porque hay muchas personas que piensan que Jesucristo nunca le dijo a un pecador, deja de pecar. Jesucristo le dijo, muchos pecadores, deja de pecar para que no te venga algo peor. Y aquí mismo le está hablando lo que habló a los pecadores para decir, arrepiéntanse, dejen de pecar. Y no solamente dejen de pecar, una es dejen de pecar, crean en el evangelio, es decir, crean en la buena noticia de Jesucristo como Salvador y síganlo. Y luego Jesús empieza a hablar más del evangelio, que el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y síganme. Y ahí entiendes muchas cosas, ¿cierto? Versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes, le siguieron. Pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Aquí quiero que entiendas que Marcos también habla en 1, 2, 3, 4, 5 versículos, algo que Mateo y Lucas hablan como en 10 versículos. ¿Por qué?
porque está resumiendo algo muy rápido. Lo que quiero que entiendas es que Jesús iba pasando, llamó a dos personas y las otras dos, eh, eh, a Pedro y Andrés, y luego a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo. Les dijo, vengan y síganme. Y los cuatro dejaron todo para seguir a Jesús. Quiero que entiendas esa rapidez de que ellos estaban. Uno puede decir, pero ¿cómo lo siguieron tan rápido? Sencillo. Tú estás buscando de Dios, ¿ok? Tú quieres arrepentirte de tus pecados y verdaderamente quieres vivir una vida diferente. Tú ya estás dispuesto a dejarlo todo. Solamente necesitas que te hablen de Jesús para dejarlo todo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de aquellos que ya conocen a Jesús y que están caminando con Jesús, pero tal vez Dios te está hablando a ti que dejes algo y que lo sigas completamente, porque así hay muchos. La Biblia nos enseña que hay muchos en el reino de Dios que no están trabajando para el reino, que hay muchos que están calentando bancas y que no tienen el fuego de Dios. Pero para estar en el fuego de Dios tienes que meterte en la soledad del desierto con Dios, con el Espíritu Santo para escuchar a Dios. Y cuando tú sales de ese lugar, tú sales haciendo la voluntad de Dios. Y cuando tú sales haciendo la voluntad de Dios, no te importa nada más que hacerla. Y ahí es donde dejas todo para seguir a Jesús. ¿Te das cuenta la valentía de estos 4 hombres que eran pescadores, su único oficio, lo que sabían hacer? Y ellos no sabían cómo hacer lo demás. Tal vez tú no sabes cómo predicar la palabra, tal vez tú no sabes cómo enseñar la palabra, tal vez tú no sabes cómo hacer lo que Dios te está encomendando hacer, pero Dios no te está hablando porque sabes, sino Dios te está hablando porque quieres obedecerlo y quieres cumplir con excelencia la razón de tu existencia. Y ahí vamos a parar el día de hoy. El viernes tocamos cómo Jesús empieza su ministerio y los milagros. Lo que quiero que entiendas, sencillo, es Dios. Si tú estás viendo este estudio, es porque Dios te está llamando a seguir adelante para prepararte y te está llamando a dejar todo lo que tienes para servirle tiempo completo, gradualmente en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere. Señor, te doy gracias por cada persona que estuvo aquí escuchando este mensaje. Háblales, guíalos, revélales que tú eres el Cristo, revélales que tú eres más que una emoción, sino una convicción. Y revélale, Señor, que los quieres para que te sirvan, que quieres que pasen tiempo contigo para enseñarles tu propósito en su vida. En el nombre de Jesús.